Hola, estamos aquí en Tiwanaku, La Paz, Bolivia, a prácticamente 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y lo que vamos a ver son tres de las estructuras más importantes para la cultura Tiwanaku, que es pre-inca. Una siendo el templete semisubterráneo, que es una de las estructuras más antiguas que tiene Tiwanaku. De hecho, antes de que existan los otros templos, el templete ya estaba aquí. El templo de Calasasaya, que ya es del Tiwanaku 4 y 5, estamos hablando de siglos 7 y 8, y finalmente la pirámide de Acapana que está por allá, que tiene 7 niveles dependiendo de su cara, y finalmente Cantatallita, que está por allá, más o menos por donde están esas personas, por ahí está Cantatallita, que enseguida vamos a explicar el dintel. Ok, estamos aquí en Tiwanaku, específicamente en el templo de Cantatallita. Lo que estamos viendo en primer plano es el patio interior del Cantatallita y de fondo estamos viendo el dintel de Cantatallita, que es lo que voy a hablar ahora. Este dintel, que ahí se ve, presenta orificios en los costados y ha sido muy maltratado, pero la iconografía es lo que realmente nos habla de este dintel. ¿Qué nos dice? Y eso lo vamos a ver en el letrero. Aquí estamos en el letrero y esto es lo realmente relevante del dintel de Cantatallita. Lamentablemente no podemos acercarnos, pero lo que se mira es esta figura del decapitador volador. ¿Qué era el decapitador volador? Y eso es lo interesante. El decapitador volador es una figura antropomorfa donde vemos los siguientes detalles. Primero, en la boca vemos caninos pronunciados como de felino, una nariz grande, posible alusión al uso de alucinógenos, pupilas dilatadas, la lengua, que o puede ser la lengua, puede ser saliva, puede ser espuma, posiblemente por el uso de alucinógenos, un tocado, que bien no sabemos de qué es, el hacha, y la cabeza cercenada. La cabeza cercenada y por eso son decapitadores. Y lo que más nos llama la atención es que están, ¿por qué decimos que están volando? Porque están en posición horizontal, flotando, vale decir, no tienen los pies en el piso, sino que lo tienen, están en posición horizontal mirando de frente a frente, los decapitadores voladores. Entonces están en el de Cantatallita. Este templo ha sido hecho en el 300 al 500 después de Cristo, o sea, es previo de la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol vamos a ver en qué se convierten esos decapitadores y vamos a hablar también en siguientes capítulos de qué son los decapitadores y por qué estoy hablando de decapitadores en Tiwanaku. Estamos en el templete semisubterráneo de Tiwanaku, cosas que podemos ver y vamos a ver son las tres figuras, los tres monolitos aquí, el barbado, bueno, el que se conoce como barbado y los otros dos que vamos a ahondar en un momento, y vemos las 175 cabezas clavas, referencia a la cultura chavín, cabezas clavas que están en las cuatro paredes. Este templete está dirigido hacia los cuatro puntos cardinales, norte, ahorita está mirando la pared este, sur y oeste. Hay un monolito oculto en este templete que lo vamos a ver. Este templete tiene origen e influencia chiripa y como había mencionado antes es el templo más antiguo o una de las primeras construcciones que Tiwanaku ha tenido. La primera figura o estela que vemos es la del barbado. Llama la atención, por ejemplo, los felinos o titis que están en la parte de abajo, la serpiente del costado, en Aymara Katari, el zorro que está en la cabeza. ¿Y por qué se le dice barbado? Porque pareciera que tiene una barba cerca de la boca, pero no es una barba en realidad. Las cejas y la nariz tienen una forma de T que nos indica una influencia netamente chiripa. Este, junto con los otros dos, han sido encontrados aquí conjuntamente con el monolito Bennett en este patio del templete semisubterráneo y son las estelas más antiguas de Tiwanaku. Las cabezas clavas, como había dicho antes, son influencia de Chavín. En Chavín son donde primero se ven las cabezas clavas. No se sabe bien el motivo de estas, sin embargo, algunas llaman la atención como ser la del cráneo. Esa tiene un parecido muy similar a un cráneo. Y bueno, hasta el momento hemos contado 175 cabezas, pero habían más. Muchas están en museos de Europa, que en la reconstrucción pues, han sido llevadas ahí. Y pues aquí hay un canal también, que si bien no es original, es la reconstrucción del original, que termina en lo que es conocida como la cloaca máxima. La cloaca máxima que está
en esa dirección. Si no fuera por eso, este patio se inundaría y que de hecho se inundó y es por eso que cuando Poznański llega aquí lo encuentra completamente enterrado. Ahora, el monolito oculto. ¿Dónde está el monolito oculto? Este es el monolito oculto. Si se dan cuenta, ahí se ve un pie. Ese es un pie. Eso es influencia de Chiripa porque en el templo de Chisi, un templete semisubterráneo de Chiripa que está cerca a Copacabana, se ve un monolito incrustado en una de las paredes a modo de columna, lo mismo que estamos viendo aquí, solamente que en esta columna de arenisca, pues el monolito desapareció y lo único que se ve, o bueno, el grabado ha desaparecido, lo único que se ve es el pie con los dedos bidimensionales. Estamos en el pórtico y la escalinata del templo de Kalasasaya. Kalasasaya significa piedras paradas. Y eso es porque estas columnas que se ven era lo que Poznański ha encontrado cuando llegó aquí, piedras paradas. Las paredes de ambos niveles son reconstrucciones posteriores, tanto como el pórtico. Las escalinatas son originales y son 5. Al fondo se ve a la estela Ponce, que en su tiempo estaba enterrada, Ponce debido al descubridor Carlos Ponce, y posiblemente, y hay fotos inclusive documentadas donde el templo de Calasaya tenía un tercer nivel. Prueba de ello son esas escalinatas de allá, las gradas de allá, que referencian a un tercer nivel que está archivado en fotos antiguas de La Paz. Y dato que es muy importante para comprender un poco la Puerta del Sol. Y de fondo se ve Acapana. Estamos aquí en el monumento más emblemático de Tiwanaku, que es la famosa Puerta del Sol. Emblemático porque es lo más conocido de este sitio. Es un solo bloque de andesita que se ha partido, no se sabe bien cuándo, no es un rayo, no es la espada del Bolívar, no se sabe cuándo. Cuando se lo ha encontrado, cuando Ciesa de León llega aquí, lo encuentra ya partido. No ha sido culminada esta Puerta del Sol y hay pruebas de eso, más o menos donde está, en la parte derecha se ve como todavía no está terminado y presenta en el friso lo más iconográfico, al Señor de los Báculos, seguido de una corte de lo que algunos decían chasquis, pero son una especie de decapitadores. Entonces, eso es lo que se ve en el friso de la Puerta del Sol. Explico la iconografía del dintel, perdón, del friso, y que aquí en este letrero nos muestra de qué se trata. Entonces, lo primero que vemos es el Señor de los Báculos parado en un pedestal, digamos, de 3 niveles, de lo cual se ha especulado que es Acapana o Calasasaya. Tiene 3 niveles y eso llama la atención, y también lo que está en el centro. Lo que está en el centro parece túneles, los túneles que han sido encontrados en la pirámide de Acapana. El Señor de los Báculos sostiene 2 cetros o báculos y tiene toda esta corte que está alrededor de él, de hombres alados y de hombres ave, porque tienen cabeza de ave, que es lo mismo que hemos visto en el dintel de Cantatallita, pero estos ya no están sujetando una cabeza humana, sino que están sosteniendo un cetro y la cabeza decapitada con hacha se transforma en un ala. Haría alegoría a la posición del Señor de los Báculos en un estado tiwanaku estatal con libaciones. ¿Qué quiere decir eso? Uso de alucinógenos y de chicha. ¿Eso cómo podemos saber? Por estas figuras de aquí. El Keru prosopomorfo, con la cara del sol radiado, y los adornos de los usos de las tabletas alucinógenas. ¿Qué usaban? Usaban la anadenantera columbrina, Wilca o Seville. Y ahí está. Y el afamado trompetero. El afamado trompetero que tiene un tocado de serpiente en la cabeza, que se piensa que es un hacha o una trompeta lo que sostiene, el pie que no se entiende bien qué función o por qué es como es. Y las tiwanacotas usaban la serpiente en el periodo 5, ya en el periodo decadente, es por eso que en Pariti se encuentran bastantes serpientes. Y en general la explicación que daríamos es de la posición del Señor de los Báculos con libaciones y con los decapitadores en servicio del Estado, representado por el Señor de los Báculos, que podemos ver allá. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos que el Señor de los Báculos era una persona real debido al hecho de que en Pariti, por ejemplo, encontramos al mismo Señor de los Báculos en cerámica, apresado, maniatado e inclusive siendo devorado. Esto sería ya en los últimos periodos de Tiwanaku, cuando ya estaban siendo acosados o estaban siendo azotados por la sequía. Entonces, esta es la Puerta del Sol. Es bien importante que vean este letrero informativo porque de verdad que es
muy informativo. Esta es la última teoría de Tiwanaku. Se ha hablado de que es calendario lunar, de Venus, X, todo puede ser posible, no sabemos bien el pensamiento de los tiwanacotas, pero esta es una teoría muy válida basada en iconografía. Este es un punto de vista iconográfico que yo lo he sacado del libro de iconografía de David Trigo.